La Dirección de Cultura de la Alcaldía de Guayaquil, a través del Museo de la Música Popular Guayaquileña Julio Jaramillo, presenta Diálogo entre Pianos. En esta ocasión contaré con mi invitada de honor, la historiadora y pianista Jenny Estrada Ruiz. Con ella conversaré sobre el rol que desempeñó el piano para difundir las obras de pasillo dentro de la sociedad guayaquileña durante el siglo XX. Jenny, bienvenida a este programa en homenaje a la ciudad de Guayaquil. Gracias por aceptar mi invitación. La agradecida soy yo, Omar, por la convocatoria en homenaje a Guayaquil y sobre todo por compartir la música contigo. Cuéntame, Jenny, ¿cómo entró el pasillo a tu vida? Muy tempranamente, en mi lejana infancia, ahora poco, hace, no recuerdo cuántos años, pero no es mucho. Mis abuelas, antes las abuelas arrullaban en la hamaca. Mis abuelas acostumbraban cantar en los pasillos y mi abuela paterna era una gran pianista de pasillos. Mi madre era una cantante de ópera muy conocida en la ciudad. Además del canto lírico, cultivaba géneros populares y con su guitarra se acompañaba en el pasillo. Entonces, este pasillanear por las tardes y por las noches tempranamente hizo que el pasillo se quedara dentro de mí. ¿Qué instrumento tenías en tu casa? Piano, guitarra. Y como casi todas las casas guayaquileñas había un instrumento musical. Tú me has contado que tu mamá te hacía acompañar música popular de oído. Eso fue muy importante y es muy importante para un músico fomentar ese entrenamiento auditivo y manejar las tonalidades. ¿Por qué? A la par que yo seguía los estudios regulares del conservatorio, con miras a ser pianista de verdad. Entonces, en ese trajinar artístico de mi mamá, era muy solicitada para interpretar otros géneros musicales. En la emisora Quinta Piedad del doctor Roberto Leví Hoffman se daban muchos programas que se transmitían al exterior y hacían mucha música mexicana de María Grieber y de otros grandes compositores de ese país. Y venían las partituras, venían en determinados tonos. Entonces no calzaban al tono de soprano de mi madre y ella me pedía, sube el tono, bájale el tono, y en este ejercicio de súbele y bájale el tono,
aprendí a acompañar de oído. Y lo mismo pasaba con los pasillos, los boleros, más natural, los valses. Lo más natural para mí era acomodarme al cantante. Y sigue siendo, ¿no? Porque es importante también que el público conozca que tú eres una pianista, una gran pianista de música también de géneros populares, pero que lo tocas con gran destreza y con gran conocimiento, que ya no se puede aprender esa forma de tocar, ese sentimiento que tú imprimes al tocar una obra, ya no se aprende así nomás. ¿Cuáles son las diferencias de los pasillos que escuchaban nuestros abuelos con los pasillos que escuchamos nosotros ahora? Bueno, son estructuralmente bien marcadas. Los pasillos más antiguos, los de nuestras abuelas, eran pasillos que correspondían al siglo XIX, fines del siglo XIX, y que más seguían la estructura musical del vals. No que eran herederos del vals, tenían su identidad propia, pero tenían la primera, segunda, tercera, cuarta parte, hasta quinta parte, ya, claro. ¿No? No tenían la estructura en que originalmente los interpretamos. Ahora nosotros conocemos un pasillo a partir del siglo XX, un pasillo que tiene otra arquitectura musical. Tenemos un estribillo, tenemos una primera parte, tenemos una segunda parte, variamos el modo mayor al modo menor, y el estribillo siempre está como enlazando la melodía, ¿verdad? Y resolvemos en tono menor o en tono mayor según sea la voluntad del compositor. Pero inicialmente los del siglo XIX tuvieron estas características. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, Reír llorando, de Carlos Amable Ortiz, y del mismo compositor, No te olvidaré. Durante tu formación musical, ¿cuáles fueron tus referentes musicales para aprender la interpretación del pasillo en el piano? Tuve la suerte de conocer muy de cerca a grandes pianistas, justamente los que acompañaban a mi madre y a los cantantes líricos, que también cultivaban géneros populares. Entonces, entre ellos puedo citar al maestro Julio Yáguez, peruano de nacimiento, pero ecuatoriano de residencia por muchísimos años, y maestro Óscar Luis Castro Intriago, con un estilo muy peculiar, vino de Manabí, tocaba en terceras, los pasillos especialmente, el propio Nicasio Zafadi con su guitarra, él no tocaba piano, tocaba guitarra y otros instrumentos de cuerda. Y ¿quién más puedo citar? Filemón Macías, ¿no? Pianistas de esa época, y Rosendo Chendo Pino, compositor, arreglista y pianista excelentes. Se escucha los recuerdos sobre las tertulias guayaquileñas de antaño y los programas con música en vivo que ofrecían las radiodifusoras guayaquileñas
durante el siglo XX. ¿Cuál fue el rol del piano dentro de estos ámbitos culturales? Cuéntanos un poco de estas tertulias, de las radios, cómo se manejaban. El piano era fundamental y no tenía que ser invitado. El piano estaba en casi todas las casas guayaquileñas. Hablo de una pequeña burguesía, de una clase media, ¿no? Porque la burguesía guayaquileña, la alta burguesía, era una burguesía culta entonces. Y en sus casas gustaba de tener cultura, hacer cultura. Grandes bibliotecas, lo que hoy no se ve en la casa de gente pudiente, instrumentos musicales que tocaban y aprendían a tocar sus hijos y tocaban ellos mismos. Y estas tertulias eran la forma de rodearse de arte y de cultura. Los grandes salones de las casas antiguas, que eran amplias, se abrían y se formaban con los muebles como sillas de un anfiteatro, y se invitaba a un artista o un declamador o un escritor, alguien que disertara o que hiciera música. Entonces participaban vecinos del barrio. Los barrios antes eran una célula de amistad, de convivencia muy importante en la ciudad. Y también del barrio salían artistas notables. Y participábamos adultos y niños. La cualidad de la tertulia era que los pequeños también podíamos participar escuchando y formándonos a través de este ambiente dentro de casa. Las tertulias siempre fueron casa adentro y cada cual las hizo a su manera y a su capacidad económica, ¿no? Eso, Esta integración del arte, ¿no? De la poesía, la sí. música, ¿no? Los vecinos también, una integración general del barrio. ¿A qué hora se desarrollaba esta actividad? Normalmente 7:30 de la noche. Y no había necesidad de mucho gasto ni de muchas cosas, porque éramos más sencillos, éramos una sociedad preconsumista. Entonces, una taza de chocolate, esta jarra chocolatera, por ejemplo, ¿no? Las tazas no han cambiado para el café, pero esta es una jarra chocolatera, la azucarera de ese estilo. Entonces era un chocolate con queso, eran cosas frugales. El pretexto de la reunión era el arte, era la cultura, no era el alimento. A nadie se le hubiera ocurrido pasar más allá de una copa de coñac, porque el whisky todavía, hasta que llegó Johnny Walker, el whisky por aquí era un extraño de lejos, más se bebía coñac y vinos espirituosos, ¿no? Eso era todo. Y como tú dices, también este tipo de reuniones, las tertulias, también ayudaban a que los niños estén aprendiendo la música sin estar en una academia. Así es. Porque me pasó a mí, ¿no? Yo estando escuchando a mi mamá, a mi abuelo, tocando pasillos, a mi tío Oscar Luis Castro Intriago, en la radio. Entonces, yo tenía ya el sentimiento, el pasillo de haberlo escuchado, de haberlo vivido en este tipo de reuniones, y que poco a poco fue floreciendo hasta que ya tuve un estudio académico y ahora tuve este acercamiento con músicos como Pablito Espinosa, ahora que estoy aquí en el Museo de la Música, con Naldo Campos, Fresia Saavedra, con tanta gente valiosa aquí, haber escuchado al maestro Carlos Rubira. No son también. académicos, No son académicos, pero son gente que se ha formado en la música, claro, ¿no? y Que lleva escucharte la a ti música dentro, ¿no? el piano que tan hermoso lo tocas, entonces realmente eso ayuda siempre y cuando uno ya de pequeño haya escuchado, haya vivido, porque las generaciones actuales desconocen ese sentimiento de la música. Bueno, cada ecuatoriana. generación tiene lo propio, ¿no? No podemos vivir en una burbuja que decir en esto nos quedamos y solamente hacemos esta música, pero tiene que haber una conciencia de identidad nacional. Nuestra música es parte de nuestra identidad. Y si esa identidad no la respetamos y no la transmitimos, la perdemos. Y un pueblo sin identidad es un pueblo sin alma, sobre todo en la música, porque la música es transmisión de sentimientos. ¿Qué es un pasillo? Es un sentimiento expresado en canción, ¿verdad? Así es. Lo tocamos y de acuerdo al estado de ánimo nuestro, lo sentimos que brota del alma. No vamos a tocar siempre igual, porque no siempre los seres humanos tenemos el mismo estado de ánimo. Pero eso contribuye a que quienes nos escuchan se interesen por lo que hacemos.
mientras estamos en esta entrevista podemos escuchar que los chicos están ensayando aquí en el museo, acordeón, guitarras, piano, cantan. Entonces, esa es una nueva oportunidad que se le da a esta generación para que puedan saber y conocer su música, su historia. Y realmente te felicito por esa gran labor que tú has realizado. Bueno, hay que sembrar. Fundadora hay que sembrar. Y directora de este Yo museo. este museo lo hice con amor y ayudada por una cantidad de amigos que fueron los que aportaron estos objetos maravillosos que aquí se exhiben, ¿no? Porque las obras grandes no las hace una sola persona. Tenemos que ser gentes predispuestas a ofrecer lo mejor de nuestra creatividad y de nuestro trabajo en bien de la ciudad. Tuviste el privilegio de conocer al maestro Nicasio Safadi, por ser un amigo cercano a tu familia. Sí. ¿Qué recuerdas de su personalidad y de la forma de interpretar los pasillos de Nicasio? Cuéntanos un poco de Nicasio, cómo era él. Encantador. Encantador. Cuando yo lo recuerdo ya de mi infancia, ella era una facha de un abuelo, un poco panzón, muy jovial. Muy jovial. Pero seguía entusiasta con la música. Sí, sí, con un cigarrillo permanentemente prendido aquí entre sus labios. Él una fiesta era, una visita de él era una fiesta, ¿no? Yo recuerdo que los días domingos eventualmente solían sentarse en una cabecera mi padre, en otra cabecera el maestro Negri y en el centro de la mesa el maestro Safadi. Entonces imagínate esa fiesta entre músicos, el almuerzo era maravilloso, ¿no? Lo que aportaba un italiano en conocimientos de gastronomía y este músico nacido en el Líbano y venido a esta ciudad pequeñito y aprendiendo aquí a hablar el español a través de los cantos de pasillos que oían los muchachos de su barrio. Tú me contabas que él aprendió los pasillos silbando, aprendió Sí, de los músicos Él que se estaban en la asomaba a la vereda ventana tocando, los lagarteros tocando. y escuchaba a los chicos del barrio tocando. Por las tardes la música, antes se acostumbraba a sacar bancas a los portales y ahí tocaban la música y él se asomaba y aprendió a silbar y sus biógrafos dicen que tenía una gran cualidad, silbaba en 2 tonos, simultáneamente, ¿no? O sea, hacía una tercera con el silbo. ¿Cómo lo hacía? Nadie sabe. ¿Cómo sería que lo hacía? Pero un día le dijeron, baja, Turquito, baja. Y le regalaron una guitarra pequeñita. Allí aprendió a tocar la guitarra. Primero fue un músico autodidacta y luego fue maestro de maestros. O sea, autoeducó. Y era una maravilla porque se interiorizó tanto de nuestra identidad musical que nos dejó un legado fabuloso. Increíble. En pasillos, valses, tonadas, yarabíes, él rescató las habaneras y música muy antigua. Y fue a los campos también, ¿no? A recoger música de los campesinos. Y sus partituras también demuestran la calidad de la nota. Sí, sí. Y en ese tiempo no es que había una pluma, ¿verdad? ¿Cómo escribían ahí las partituras? Canutero y pluma. No me digas que no conociste un canutero tú. Sí, sí conocí, pero por eso te pregunto. ¿Cuántos años tienes tú? 49. Tampoco eres un baby. ¿Ya te vacunaste? Ya estoy vacunado. Porque yo hace mucho rato que ya pasé la segunda dosis, ¿no? Pero en todo caso, también la segunda dosis de estos conocimientos de lo que significaba tener cerca a un compositor que te fraseaba el pasillo, ¿no? Él tenía la costumbre de sacar el pie derecho, ¿no? Llevar el ritmo. Y llevar el estribillo, sobre todo, lo marcaba muy, muy fuertemente. Recuerdo que tenía con la letra P, ¿no? Pim pararim pam pim pam pim pararim pam pim pam pim pararim pam pim pam pim. Él fraseaba el pasillo, entonces cuando me estaba enseñando, recuerdo el pasillo, para tus ojos negros de escondida leyenda. Él tiene un estribillo bien marcado, él ¿no? te enseñaba las canciones. Sí. Y te marcaba el estribillo. Sí, porque él iba a veces a estrenar una canción para que mi mamá la escuchara y se la cantara. O sea que tocaste con componía para la voz de mi mamá. Entonces yo quería sacar el pasillo y él me oía y me decía, no, así no, a ver, pim pararim pam pim pararim pam. Él marcaba con la guitarra y yo lo tenía que seguir en el piano. Entonces son recuerdos imborrables
que son los que han marcado mi estilo, quizás. Claro, Han imagínate marcado toda esa, mi estilo esa para influencia tocar. musical que has tenido. Y después el maestro Julio Yague, que yo me sentaba al lado del piano en una sillita para ver cómo tocaba ese maestro. Me quedaba maravillada de oírle los acordes, ¿no? Y de cómo manejaba la mano izquierda en décimas. El bajo no lo marcaba en octavas, sino en décimas. Entonces son cosas que a uno se le van quedando. Claro, uno aprende esa técnica visualmente. Sí. Y luego la vas procesando y es. haces tu propio estilo, ¿no? Exactamente, Para tocar. exactamente. Que eso es lo que da por resultado esos pasillos que aprendí a tocar al lado de mi abuela Luz Valle Estrada, y luego fui modificando e introduciendo conocimientos de otros pianistas, otra armonía, y ahora los toco con mi propia armonía. Jenny, ¿y las radios difusoras guayaquileñas? ¿Cómo era el ambiente ahí? O sea, yo me acuerdo que fui una vez de pequeño donde Oscar Luis y tenía un piano, un micrófono y tenían una banda. Cuéntanos un poco sobre eso. El piano era el rey también, así como en las casas, el piano en las radios. Toda radio tenía un auditorio. Aquí en el museo yo hice hacer el auditorio que lleva el nombre de Nicasio Safadi, justamente imitando los de las radios. Tenían un proscenio y tenían las butacas del público, porque el público iba a distraerse escuchando a sus Y entraba artistas. gratuitamente. Gratuitamente. O sea, no es que había un costo, no, es que pasaban por ahí y iban a ver el programa en vivo. Gratuitamente, entonces entraban a disfrutar del espectáculo y tenían sus artistas favoritos. Y también cuando venían artistas del exterior, los pianistas nuestros los acompañaban maravillosamente porque eran lectores a primera vista. Eran todos graduados de la escuela de la Sociedad Filantrópica del Guayas. Allí se formó el primer núcleo de músicos profesionales, se formó en la Sociedad Filantrópica del Guayas. Y en los cines también se presentaban los artistas también. Y Había, habían pianos también. porque hubo una ordenanza, ya a mediados del siglo XX, una ordenanza municipal que indicaba que nosotros antes teníamos 3 funciones: matiné, especial y nocturna. En la matiné 2 películas en cada tanda, ¿no? Pagábamos por 2 películas y en medio de las 2 películas había un show en vivo.
Pero cuéntame un poco de Nicasio, ¿qué instrumentos tocaba? Bueno, ¿Y llevaba solamente la guitarra, acuérdate, tocaba el piano? él primero es autodidacta total en la guitarra. Y había una rivalidad. También esto lo remarcan los biógrafos. Francisco Paredes Herrera, músico cuencano, que fue traído por José Domingo Fero Guzmán, gran empresario de la discografía en Guayaquil, para la época en que instaló la fábrica de rollos de pianola, lo trajo de director musical. Francisco Paredes Herrera, un gran compositor de academia. Extraordinario, sí, extraordinario compositor. Extraordinario compositor. Entonces, en esa época no habían radios, mayorías, no habían grabaciones, y los músicos componían mucho y cada semana imprimían las partituras. Habían imprentas dedicadas a la impresión de partituras y la sociedad guayaquileña compraba. Entonces se oían de noche en las casas al pasar que tocaban unas señoritas este pasillo, otras el otro pasillo, el de Paredes. ¿Quién componía más? Le daban una letra. Era una competencia, sí, prácticamente. Sí. Y en esa competencia entraron en una época muy feliz, en que los poetas modernistas estaban aportando sus creaciones poéticas. Y esa suerte de haber hecho este maridaje, llaman hoy día, ¿no?, entre los músicos y los poetas con sus creaciones. Los poetas daban la música, daban sus poesías y los músicos les ponían la melodía y armonizaban. Esos poemas musicalizados son los pasillos que nosotros tocamos. Estos pasillos que tienen estribillo, primera parte, segunda parte, y que son tan poéticos, tan románticos, ¿no?, tan propios de una época. Pero Nicasio también tocaba el banjo. ¿Le escuchaste tocar el banjo? El bajo, el contrabajo. O sea, que era un músico multifacético. Fundó un grupo de tangos que se llamaba Los Bohemios. Tenía, de ahí veo una foto aquí en el museo, tenemos una foto que está con un bandoneonista. En un lugar que se llamaba, mi papá me contó eso, El Garrón, un sitio para ir a escuchar tangos. Aquí tenemos el Mestanza Jazz Band también, en 1926 también se unió a esa banda. Mestanza, no, vinieron de grabar en Nueva York, 1930. Las primeras grabaciones musicales que financió Fero Guzmán, vino Nicasio Safadi aprendiendo a tocar el banjo. Entonces, pero qué músico más dúctil, ¿no?, para aprender se adaptó, fue a tocar con Mestanza en los primeros grupos de jazz del Ecuador que se fundaron en Guayaquil, ¿no? Nicolás Mestanza es el fundador de los grupos de jazz. Pero tocaba, mira, compuso pasillos, compuso foxtrot, compuso one step, toda la música de la época. Compuso tango, seguramente, algún tango. Por supuesto, valses. Y ese legado musical no se puede perder. ¿Cuáles fueron los pianistas de pasillo más relevantes que desarrollaron su carrera dentro de la costa ecuatoriana durante la época dorada del pasillo, específicamente, ¿no? Bueno, yo, famoso en la provincia del Oro, el gran compositor y pianista Matamoros. Ya. Mauro Matamoros. Francisco Paredes Herrera, que sin ser guayaquileño, vino a residir en Guayaquil. Aquí vivió 40 años, hasta su muerte. Y aquí él compuso la gran mayoría de sus obras. Se calcula, según sus estudiosos, que pasan de 900 las composiciones de Francisco Paredes Herrera. Sí, en Cuenca hay una sobrina de él que se ha encargado de hacer un aula museo donde ha recopilado las mayor partituras. Parte de composiciones de Francisco Paredes Herrera. Interesante. Y yo antes iba a decir algo, esta rivalidad entre Safadi y Herrera, Paredes Herrera. Dicen que Paredes Herrera menospreciaba a Safadi por no ser académico. Y que un día siempre ha pasado eso, ¿no? Que un día llegó eso a oídos de Safadi y le tocó su amor propio. Entonces empezó de sus ahorros a encargarse libros para aprendizaje musical a Estados Unidos, a México, y empezó él a autoeducarse en la música. Se autoformó y luego se convirtió en maestro de maestros. Es una suerte si encontrar un mellicito en el piano. Por ejemplo, que no es fácil de oído sentarse y tocar tú en un piano y yo en otro. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Como tenemos en
en este programa en Diálogo este entre programa Diálogo entre Pianos, porque se necesita que los ritmos personales se armonicen. Claro. Y conocer el estilo, Y ya sabemos conocer qué el va a hacer el otro estilo. pianista. Claro, Claro. por dónde Omar hace el estribillo y cómo le gusta hacer las carreritas en el piano. Claro. Y cómo yo manejo el bajo para apuntalarlo de este lado. Claro. Entonces, eso es una suerte. Y me encanta que hagamos este diálogo entre pianos porque hacía mucho rato que en Guayaquil no se oían dos pianos tocando pasillo. El maestro Carlos Rubira Infante, amigo tuyo, aquí en el museo. Gran persona. Inolvidable, Carlitos Rubira Infante. Inolvidable. ¿Cómo se debe interpretar una obra de pasillo según el maestro Rubira? ¿Te contó algo? Bueno, Carlos Rubira en realidad está reconocido en la historia musical de Guayaquil como el rey del pasacalle. En general en la historia musical del Ecuador, porque él tuvo la sensibilidad de ir de provincia en provincia, captar de cada provincia su idiosincrasia y componer un pasacalle dedicado a cada una de las provincias. Por ejemplo, ese pasacalle tan famoso que se lo llevan las reinas del banano, venga, conozca el oro, tierra de canto. Eso es de Carlos Rubira Infante. ¿Y logró componer a cada provincia un pasacalle? Y es más, él siempre sentado en esta mesa, donde a veces nos sentábamos a conversar, o sentados en el parque abajo, me decía,
y lo repetía en las entrevistas de televisión, que el sueño de su vida era ver unidos los pueblos de la patria a través de sus canciones. Era un hombre de profundo espíritu cívico, que le dolían las cosas negativas que pasaban en el país. Hasta un musical se podría hacer con eso, ¿no? Oh, por supuesto que sí. Imagínate, empieza su vida como vendedor de periódicos, después es cartero, No me digas. y como cartero se conoce toda la ciudad. Y por eso cuando le preguntabas una dirección, él te la repetía. Eso era en la esquina de Quito y Ballén, noroeste, suroeste, a la altura del número. Así te daba con los detalles de la precisión de un cartero. Yo un día me asombré y le dije, ¿usted cómo se orienta así? Es que fui cartero, me dijo él, tantos años. Y él hizo programas de radio, él hizo cuántas escuelas, en cuántas escuelas no fue un mentor para nuevos músicos. Él trajo un día aquí a la escuela, cuando le invité a formar parte de la Escuela del Pasillo y le pedí que fuera mi asesor para sacar adelante este proyecto, fue el primero que me dijo, tómese de mi brazo y caminemos juntos en este proyecto. Jenny, ¿cuál es la diferencia que hay al momento de interpretar un pasillo ecuatoriano al estilo costeño o al estilo de la sierra ecuatoriana? La diferencia es el sentimiento de la interpretación. Porque tú como músico sabes que abres una partitura y está escrita en 3/4 y eso es invariable. Así es. Y te marca en la clave el tono en el que vas a tocar y los compases que tienes que interpretar. Pero depende de la idiosincrasia del intérprete. Eso no te lo marca ni siquiera el compositor, porque puede hacerte reguladores, lo que sea.
de la escritura musical, pero es tu feeling, es tu sentimiento el que te va a indicar cómo lo quieres interpretar. Tampoco No, hay un tempo específico tampoco. no, Dice, bueno, no, en la porque costa pueden interpretar de una forma el mismo pasillo y en la sierra de otra forma. cada rincón de la patria tiene sus particularidades. Los habitantes de la sierra no tienen el mismo ritmo vital que tenemos los de la costa. Nosotros somos acelerados, impulsivos, vehementes. Claro. La gente de la sierra es un poco más serena. El clima los determina, la geografía, La influencia la historia, musical la también, influencia ¿no? musical, Los otros géneros musicales las de cada región. tradiciones, todo está determinándote. Eso es lo que marca la identidad de un lugar. De cada región de nuestro De país. cada región. Y eso es lo que enriquece un acervo cultural. No es que es mejor el pasillo de la costa o el de la sierra, es que ambos son hermosos, Claro. si lo sabes elegir. Exactamente. Porque con los cortavenas no cuentes conmigo. No. Pero entonces, si sabes elegir un pasillo que representa sentimiento, romanticismo, el de la sierra lo va a tocar de acuerdo a su sentimiento, a su naturaleza, a su idiosincrasia. Los costeños vamos a acelerar, tal vez, el modo, vamos a tener otro tempo, porque esto está marcado en nuestro ritmo vital. Es la identidad. En resumen, pasillo serrano y pasillo costeño son hermosos, pero son diferentes en la interpretación. Jenny, yo creo que este va a ser recién el inicio de nuestras tertulias aquí grabadas.
Gracias por ser mi invitada de honor. Quiero que sepas que esta es tu casa. Gracias, Omar, y sobre todo ha sido un placer encontrar una alma gemela en el teclado. Que tú estés en un piano y yo esté en el otro. Ni siquiera nos podíamos mirar porque no yo teníamos, quedé muy no tenemos pianos de cola. No tenemos pianos de cola. Entonces, eso era puro oído, era feeling Exacto. puro. Y lo logramos, espero que les haya gustado. Yo A creo quienes que nos escuchen, a nuestro que les querido guste. público les va a gustar mucho esto. Y es en homenaje a Guayaquil y a nuestra música, porque la música popular, como lo dije antes, es el reflejo del alma de un pueblo. Y el pueblo que no aprecia su música está perdiendo su alma. Y eso no nos puede pasar a nosotros. Así es. Que viva Guayaquil. Viva Guayaquil. Hasta el 9 de octubre, que es nuestra verdadera fecha. Un abrazo. Gracias. Gracias por acompañarnos en este diálogo entre pianos. Para seguir nuestras actividades del Museo de la Música Popular Guayaquileña Julio Jaramillo, suscríbanse a las cuentas de Facebook, YouTube e Instagram de la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Guayaquil. Hasta una próxima ocasión.